Vamos a ver cómo se cambia el signo de una potencia. En este ejemplo queremos eliminar los exponentes negativos. En el numerador hay una potencia de exponente negativo, 3 elevado a menos 2, que puede pasar al denominador sin más que cambiar el signo del exponente. En el denominador está la potencia 4 elevado a menos 3, que puede pasar al numerador como 4 elevado al cubo. Los demás términos son todos potencias de exponente positivo o números simplemente elevados a 1. Por lo tanto, se mantienen donde están, ya sea en el numerador o en el denominador. Comprueba ahora que la fracción obtenida ya no tiene potencia alguna de exponente negativo. A partir de aquí podemos decir que toda potencia que aparezca en una fracción puede cambiar el signo del exponente pasando del numerador al denominador y viceversa. Elimina los exponentes negativos de esta expresión siguiendo la regla que acabamos de explicar y que hemos aplicado en el ejemplo. La potencia 2 elevado a menos 3 del numerador pasa al denominador como 2 elevado al cubo. La potencia 3 elevado a menos 1 del denominador pasa al numerador como 3 elevado a 1, o sea 3. La otra potencia del denominador, 5 elevado a menos 2, pasa al numerador como 5 elevado al cuadrado. El número 4 del numerador se mantiene tal cual en el numerador. Observa con atención los dos términos de la igualdad y fíjate en lo que voy a decirte. La potencia con exponente negativo del numerador pasa al denominador con exponente positivo. Las potencias de exponente negativo que están en el denominador pasan al numerador con exponente positivo. De la misma manera podríamos pasar de potencias de exponente positivo a potencias de exponente negativo. Realiza este nuevo ejercicio. Ya sabes que debes eliminar los exponentes negativos de las potencias. En efecto, la correspondiente fracción expresada con potencias de exponente positivo es 6 elevado a 2 por 6 elevado a 5 partido por 6 elevado a 4. La potencia con exponente negativo del numerador ha pasado al denominador con exponente positivo y la potencia con exponente negativo del denominador ha pasado al numerador con exponente positivo. En este caso, observamos que todas las potencias tienen la misma base. Entonces podemos obtener el producto del numerador. O sea, la misma base 6 y exponente la suma de los exponentes 2 y 5, o sea 7. Ahora tenemos un cociente de potencias de igual base. ¿Qué podemos hacer? El cociente de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y exponente la diferencia de los exponentes. Así resulta una potencia de 6 elevado al cubo. Utilizando el cociente de potencias, vamos a estudiar y a demostrar algunos casos particulares de potencias que por otra parte ya conoces. Veamos por qué una potencia de base cualquiera y exponente 0 se considera igual a 1. Tú ya te das cuenta que tanto las potencias de exponente 0 como las de exponente negativo no tienen sentido en sí mismas, puesto que son expresiones que no se pueden identificar con la realidad.
Sin embargo, en matemáticas las aceptamos como válidas a efectos operativos. En un cociente de potencias de la misma base, sabemos que el resultado es una potencia de la misma base y exponente la diferencia de exponentes. Así. El cociente es una potencia de base 2 y exponente 0. También podemos resolver el cociente de potencias 2 elevado al cubo partido por 2 elevado al cubo, recurriendo a la definición de potencia. Esto es, representando cada potencia, la del numerador y la del denominador, como producto de factores iguales. Veamos. Ya ves, por este procedimiento, la misma potencia que antes daba 2 elevado a 0, ahora resulta igual a 1. Esto demuestra, evidentemente, que 2 elevado a 0 es igual a 1. A partir de la demostración anterior y la igualdad obtenida podemos generalizar que toda potencia elevada a exponente 0 es igual a la unidad, tanto si la base es positiva como negativa. De manera similar, estudiaremos ahora el por qué una potencia de base cualquiera y exponente la unidad es igual a la misma base. Resolviendo esta expresión como cociente de potencias de la misma base resulta una potencia de base 3 y exponente la unidad. Si descomponemos las potencias en producto de factores y efectuamos la división, el cociente que resulta es 3. Ya ves, con un procedimiento el resultado es 3 elevado a 1 y con el otro 3. Se demuestra que 3 elevado a 1 es igual a 3. De acuerdo con la demostración anterior, se cumple esta igualdad y podemos generalizar la siguiente regla. Toda potencia elevada a exponente 1 es igual a la base con su signo. En el apartado anterior hemos estudiado los productos y cocientes de potencias de exponentes positivos y negativos. A continuación, y para terminar esta lección, estudiaremos la potencia de otra potencia con exponentes positivos y negativos. La potencia de otra potencia ya la conoces de lecciones anteriores, pero con exponentes positivos. Repasemos un ejercicio de este tipo. Esta potencia de potencia es igual a otra potencia de la misma base cuyo exponente es el producto de exponentes. Así. El resultado es 8 elevado a 6. Pues bien, la misma regla sirve cuando alguno o todos los exponentes son negativos. Atiende a este ejemplo. El resultado es una potencia que tiene por base 6 y por exponente el producto 2 por menos 3, es decir, el producto de los exponentes.
Observa que cuando los exponentes son de distinto signo, el exponente resultante es negativo. Este otro ejemplo tiene los dos exponentes negativos. Lo resolveremos igual que en los casos anteriores. La potencia que ha resultado es 3 elevado a 6. Observa que el exponente es positivo porque el producto de exponentes era menos 2 por menos 3. Ya sabes, menos por menos es más. Recuerda, la potencia de otra potencia es igual a una potencia de igual base y exponente el producto de exponentes. Toda potencia que aparezca en una fracción puede cambiar el signo del exponente pasando del numerador al denominador y viceversa. Toda potencia elevada a 0 es igual a la unidad. Toda potencia elevada a 1 es igual a la base. La potencia de otra potencia es una potencia de igual base y exponente el producto de los exponentes.